Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga nuevamente. Estamos aquí nuevamente para compartir un estudio de la palabra de nuestro Dios con todos aquellos hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook y a través de YouTube. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Y en esta ocasión vamos a iniciar con una nueva serie de estudios bíblicos. Amén. El cual titulé Temas tabú en el cristianismo, pero hoy día solamente va a ser la introducción. Como mencioné la semana pasada, vamos a estar iniciando un estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Hoy solamente va a ser la introducción para preparar el terreno, para dar a conocer cosas que realmente existen, pero que no se han tomado en cuenta al querer interpretar las escrituras. Amén. Y pues ya sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a pedirle nuevamente que sea nuestro Dios el que nos ayude a través de su Santo Espíritu, que Él sea el que nos guíe a toda su verdad y que nos enseñe todas las cosas. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana, nuevamente por tu amor, tu bondad, tu misericordia, Señor. Te pedimos, oh Dios eterno, que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor, a través de tu presencia. Señor, nos declaramos necesitados. Señor, solos no podemos, oh Dios. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos realmente ver, Señor, y entender toda la bendición que existe en tu palabra, Señor, pero que el enemigo ha tratado de esconder, Señor, pero sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor, en los tiempos finales, y como declara tu palabra, en esos tiempos finales iba a suceder una restauración de todas las cosas. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y yo te pido para que abras nuestros ojos espirituales, Señor eterno, en el nombre de Jesús, y que esta enseñanza sea de bendición para nosotros, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, nuevamente doy la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que se estarán o que se están conectando ya, y aquellos que estarán viendo este video más adelante. Voy nuevamente a retirar la cámara para poder leer todo lo que vamos a estar presentando el día de hoy. Nuevamente el tema de hoy es temas tabú en el cristianismo. Nuevamente repito, esta es la introducción a una nueva serie de estudios en la que vamos a estar hablando de temas y conceptos que son considerados dentro del pueblo cristiano como temas tabú. Es decir, que de estos temas y conceptos no se hablan mucho, y mucho menos se cuestionan, sino que simplemente se creen como si fueran verdades absolutas. Pero pues la verdad es que solo son dogmas. Un dogma es un punto esencial de una religión, una doctrina, un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema, ¿ya? Estos dogmas que existen dentro del pueblo cristiano fueron establecidos solo después de la muerte de los primeros apóstoles de Jesús, los primeros apóstoles de Yeshua, con los llamados padres de la iglesia, que dicho sea de paso, todos ellos fueron provenientes ya no de una cultura judía como los primeros discípulos, no, o como los primeros apóstoles, sino que estos padres de la iglesia ya fueron provenientes de culturas paganas y helenísticas, e ignorando la cultura en la que vivieron el Mesías de Israel, Yeshua, Jesús, y también los apóstoles, y al mismo tiempo también ignorando las escrituras hebreas, las cuales habían sido tomadas como base para las enseñanzas que Jesús, que Yeshua dieron, al igual que también después los apóstoles. Como por ejemplo, esto ya lo mencioné la semana pasada, en el siglo II existió un hombre llamado Marción del Ponto, también conocido como Marción de Sinope, que vivió entre los años 85 al 160. ¿Quién fue Marción del Ponto? Bueno, él fue un cristiano griego,
que su doctrina se resume en la existencia de dos espíritus supremos, uno bueno y otro malo, y considera al Dios del Antiguo Testamento un Dios inferior, ¿sí?, de estos dos, simple modelador de una materia preexistente. Por lo tanto, él rechazaba el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento solo aceptaba el Evangelio según Lucas y las epístolas de Pablo. Oiga nada más. Y esto sucedió solo unos 30 o 40 años después de la muerte del último de los apóstoles de Jesús, de Yeshua, que fue el apóstol Juan. Solo 30, 40 años se levanta este hombre diciendo que existían dos dioses, un Dios bueno y un Dios malo. El Dios malo era el del Antiguo Testamento, el Dios bueno era el del Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué dice? No, vamos a rechazar totalmente el Antiguo Testamento. Oiga, pero si es verdad lo que hemos aprendido en este ministerio, que todas las enseñanzas de Jesús, de Yeshua y después los apóstoles fueron basadas exclusivamente en las únicas escrituras que existían en su tiempo, es decir, fueron basadas en la Torá, en los escritos y en los profetas, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo es que en el siglo II se empieza a rechazar todo esto? Es como si se dijera, ¿sabes qué? Lo que enseñó Jesús, lo que enseñó Yeshua, no es verdad y lo rechazamos totalmente. Eso es lo que se estaba haciendo en ese entonces. Pero aquí deberíamos de preguntarnos, ¿por qué sucedió así? Es decir, ¿qué eventos culturales, políticos y religiosos pudieron suceder en esa época para que al final fueran establecidos estos dogmas? Porque, pues, el ignorar estos acontecimientos nos va a dirigir a un entendimiento oscuro de la historia bíblica. Y entonces, por consiguiente, no vamos a ser capaces de responder ciertas preguntas de una manera correcta. Como, por ejemplo, no sé si tú te has hecho esta pregunta o no, pero la pregunta es, ¿por qué creo lo que creo actualmente? ¿Será que lo que creo es porque lo he investigado, lo he escudriñado de una manera muy profunda y me he asegurado de que lo que creo es realmente la verdad? ¿O solamente lo creo porque se me ha enseñado que es una verdad absoluta y no se cuestiona? O quizás porque lo que creo lo recibí de mis padres y antepasados, personas que me aman o que me amaban mucho y por consiguiente pues ellos no me iban a enseñar algo que fuera mentira. Pero si te pones a analizar todo esto, la verdad es que ni aun ellos, nuestros antepasados, ni aun ellos, con todo el amor que nos tienen o que nos tuvieron, se encargaron de investigar, de escudriñar profundamente para asegurarse que lo que nos estaban enseñando fuera realmente verdad. En primera, porque no existían los medios para hacer esas investigaciones como tú y yo las tenemos actualmente. ¿Ya? Tú y yo vivimos en una época muy, muy privilegiada. Oiga, generalmente todas las enseñanzas que recibimos de nuestros padres y de nuestros antepasados, pues solamente fueron basadas en tradiciones y costumbres que ellos a su vez recibieron también de sus antepasados. Yo ya he compartido esto anteriormente, pero, por ejemplo, en mi caso, ¿cómo fui yo educado en cuanto a la palabra de Dios o en cuanto a religión? Pues solamente a través de costumbres y tradiciones, porque en casa de mis padres nunca vi ni siquiera una Biblia. No existía una Biblia en casa. Y pues la Biblia sabemos que son las instrucciones de Dios. Entonces, como no tomábamos en cuenta las instrucciones de Dios, solamente tomábamos en cuenta las tradiciones y costumbres. Eso sí, crecimos sabiendo muchas tradiciones y muchas costumbres, pero ignorando totalmente la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, y va a ser muy fácil identificar que todas esas enseñanzas recibidas, oiga, todas esas enseñanzas recibidas no son las originales dadas por Jesús, por Yeshua y después por los apóstoles.
Definitivamente no, sino que son las nuevas enseñanzas dadas por los padres de la iglesia en los diferentes concilios que se han dado a través de la historia, en donde se establecieron los dogmas en los que actualmente se cree en la mayoría del pueblo cristiano. Por ejemplo, no sé si alguien alguna vez se ha preguntado el por qué solamente es que es a partir del Nuevo Testamento que se les empezó a beatificar y a canonizar a los mártires o a aquellos que tuvieron una virtud heroica para llamarles santos, como por ejemplo, ¿por qué no se escucha, por qué no se les llama a aquellos hombres del Antiguo Testamento, por ejemplo, por qué no se les agrega el San? ¿Por qué no se le llama San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pablo? ¿Por qué a estos sí se les llama así? Esos sí son del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué a estos se les llama San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pablo? Pero no se les canonizó a nadie en el Antiguo Testamento. Oiga, no se dice, por ejemplo, San Moisés, San Josué, San Elías, San Isaías, San Jeremías, San David. Nunca escuchamos eso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí simplemente nos podemos dar cuenta que existe ya una descontinuidad y que cambios fueron hechos, oiga, cambios fueron hechos por esos padres de la iglesia que por supuesto nunca fueron ordenados por Dios. Aunque pues actualmente los líderes de la iglesia católica, apostólica, romana dicen que ellos tienen la autoridad para hacer esos cambios. Pero la verdad, según las escrituras, es que Dios no ha dado a nadie la autoridad para hacer ningún cambio a las instrucciones de Dios ni a las escrituras. Te lo voy a mostrar. Deuteronomio 4:1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y vean lo que dice el verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Oiga, está claro. No se le podía añadir, tampoco se le podía disminuir. Y no solamente es en el Antiguo Testamento en donde Dios da esa instrucción. En Apocalipsis capítulo 22, verso 18, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Te das cuenta? O sea que no hay base bíblica para decir de que Dios dio la autoridad para poder cambiar cosas que están en las escrituras. Definitivamente no. Amén. Aunque, pues, esto es algo, hermano, que no solamente ha sucedido en nuestra era o a partir de la muerte de Jesús y a partir de la muerte de los apóstoles. Lo dice que aún los líderes de Israel, del pueblo de Israel, hermano, no cumplieron. Ellos también terminaron por cambiar cosas de las escrituras. Jeremías 8:8 dice: ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Oiga nada más. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Bueno, eran aquellos que se dedicaban a copiar, amén, los escritos, a copiar la Torá. ¿Ya? Recordemos que antes se ponían en pergaminos, amén. Esos eran los encargados de hacerlo. Y pues podríamos decir que humanamente se pueden cometer muchos errores, ¿verdad? Se pueden cometer muchos errores humanamente. Ya, hay algunos errores que se cometieron de esa manera, pero hay otros que intencionalmente se cambiaban palabras. Amén. Si eso sucedía en el tiempo de Jeremías, ahora imagínate
lo que estará sucediendo en nuestro tiempo, más de 2000 años después de Jesús y de los apóstoles. Y es que es muy importante conocer y entender, hermano, cuál es el origen y la raíz de nuestra fe, la cual debe estar sustentada en las escrituras hebreas, las mismas que sustentaban la fe del Mesías de Israel, Jesús, Yeshua, al igual que la fe de los primeros apóstoles. Y ya cualquier otra fe que no vaya en acuerdo con esa fe original, ya forma parte de otro evangelio diferente al que Jesús, al que Yeshua y los primeros apóstoles enseñaron. ¿Ya? Porque, pues, nuevamente repito, nuestra fe es la fe de Jesús, de Yeshua. ¿Ya? Y Jesús, Yeshua fue judío, al igual que los primeros apóstoles. Entonces, no podemos ahora decir, ¿sabes qué? No, nuestra fe ya no es la fe del Jesús judío, ahora ya es nuestra fe, es la del Jesús griego que fue cambiado. Pero pues eso no tiene sentido. Amén, no tiene sentido. Por eso es que Dios nos hace la invitación, hermanos, a volver a las sendas antiguas. Oiga, Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. O sea, tenemos que volver a esas sendas antiguas por las que caminaron los apóstoles del Señor, ¿ya? Porque ya en el tiempo de Yeshua, en el tiempo de Jesús, ya se les estaba dando una interpretación diferente a las escrituras. Ya se les estaba dando una interpretación diferente, ya se estaban torciendo. Amén. Entonces, la base que nosotros tenemos y donde tenemos que poner nuestra mirada, hermano, es en los apóstoles de Yeshua, los primeros apóstoles de Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos recibieron directamente del Señor las enseñanzas, ellos recibieron directamente del Señor la correcta interpretación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Él está diciendo esto, lo que está diciendo es, yo tengo la verdadera, la correcta interpretación. Por eso es que vamos a estudiar este libro de los Hechos de los Apóstoles, amén, porque vamos a ver, ese es el espejo que tenemos, amén, ahí vamos a ver si verdaderamente estamos viviendo como vivieron esos apóstoles, si estamos creyendo lo mismo que ellos creían, si estamos viviendo en esa fe de ellos, porque actualmente, pues, la mayoría de las iglesias dicen que ellos son parte de esa iglesia primitiva, allá con los primeros apóstoles. Pero tú mismo te vas a ir dando cuenta si eso es así o no. Tú mismo te vas a ir dando cuenta si se cree lo mismo que creían los apóstoles o ya es una fe diferente. Ya es una fe que ha sido cambiada, transformada. Amén. Y pues este ministerio nació precisamente cuando Dios mismo me empezó a guiar, a cuestionar ciertas cosas que yo creía y que se me habían enseñado como verdaderas, pero que al pasarlas por la lupa de las escrituras, estas cosas no concordaban con lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Y entonces escuché el llamado de regresar a las sendas antiguas, y es por eso el nombre de este ministerio que el mismo Señor Jesús me dio, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, en el cual cuestionamos cosas que no muchos se atreven a cuestionar y sacamos a relucir mentiras que han sido enseñadas y presentadas como si fueran verdades, pero que cuando las hemos pasado por la lupa de las escrituras, nos damos cuenta que no son verdad. Y por lo tanto las damos a conocer como esas cosas que han sido torcidas y malinterpretadas dentro del pueblo cristiano, y al mismo tiempo también damos a conocer no nuestras propias interpretaciones, sino aquellas interpretaciones que van en común acuerdo con toda la escritura. Esas interpretaciones que no contradicen las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Yeshua, ni la de los primeros apóstoles, sino que estas interpretaciones están en común y en total acuerdo con esas enseñanzas, con las escrituras. ¿Ya? Porque, hermano, ¿cómo tú puedes darte cuenta que una palabra está siendo
malinterpretada o que está siendo torcida. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Bueno, cuando no va en acuerdo, en total acuerdo con lo que ya había sido escrito antes. Solo así. Cuando hay desacuerdos. Amén. Por ejemplo, cuando se nos enseña que ya no estamos bajo la ley, que ya no tenemos que cumplir la ley de Dios dada a Moisés, eso es lo que se ha interpretado de las palabras del apóstol Pablo. Pero Jesús en Mateo 5:17 dice, no malinterpreten la razón de mi venida. Estoy traduciendo de la versión Nueva Traducción Viviente. No malinterpreten la razón de mi venida. Yo no he venido a abolir la ley de Moisés, sino a cumplirla. Entonces, eso, hay un choque ahí, hay un desacuerdo, ¿ya? Hay un desacuerdo ahí. Entonces, alguien no tiene la verdad. ¿Será Jesús el que no tiene la verdad? ¿O será la interpretación de las palabras del apóstol, la interpretación que se le ha dado a las palabras del apóstol Pablo? Porque ¿cómo puede el apóstol Pablo, oiga, si el mismo Yeshua, si el mismo Jesús lo llamó al ministerio directamente, lo más lógico es que Pablo estuviera confirmando las enseñanzas de Yeshua, de Jesús, y no que estuviera en contra de las enseñanzas de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos? Que se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo, que hacen parecer que esté en contra de las enseñanzas de Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, esas son las interpretaciones que damos a conocer, esas interpretaciones que no van en contra de las enseñanzas de Jesús ni de la de los primeros apóstoles. Creemos que somos parte de esa restauración de todas las cosas que sucederían al final de los tiempos, de las que habló Dios a través de sus siervos y de los profetas. Eso lo vamos a leer en Hechos 3:19, dice, así que hablando el apóstol Pedro, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, o sea, Jesús el Mesías, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Pero esta palabra reciba, de hecho, es la palabra griega que significa retener, ¿sí? Hasta que el cielo retenga a Jesucristo, a Jesús el Mesías, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Entonces, ¿qué significa restauración? Pues es hacer una modificación de una cosa para ponerla en el estado o estimación que antes tenía. En otras palabras, es volver a las sendas antiguas. El volver a la fe original de Jesús, de Yeshua y de los primeros apóstoles y abandonar esa nueva y diferente fe y enseñanza que ha sido impuesta ya no que ha sido impuesta ya por una cultura pagana y helenista, que es Roma, la cual ya es muy diferente a la fe hebrea de Jesús, de Yeshua y de la de los primeros apóstoles, la cual es una tarea, sí, muy difícil, pero no es imposible. Y para poder conocer qué es lo que ha sido cambiado de la fe original de Yeshua, Jesús, pues es necesario primeramente conocer cuál es esa fe original, cómo fue la cultura, cómo era el sistema religioso, el sistema político en que vivieron Jesús, Yeshua y los primeros apóstoles. Cosas que no se han tomado en cuenta y que se han ignorado totalmente dentro del pueblo cristiano al querer entender e interpretar las enseñanzas de Jesús, de Yeshua y de los apóstoles, por lo que se ha terminado por torcer y malinterpretar sus enseñanzas para darle una interpretación totalmente diferente a la que ellos realmente quisieron dar a entender. ¿Sí? O sea, hay trasfondos, hermano, hay trasfondos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se ignora, por ejemplo, se ignora que por qué el apóstol Pablo, siendo un fariseo, por qué, para él, ¿qué significaba ley? Porque no es lo mismo que significa para una mente de 2000 años después. Ya hemos hablado de varios ejemplos, hermano, de varios ejemplos en cuanto a frases en diferentes culturas.
¿verdad? Por ejemplo, voy a repetir una vez más esta frase. Una frase que aquí en los Estados Unidos se menciona, pero que la misma frase en otra cultura significa otra cosa totalmente diferente. Por ejemplo, la frase que dice, I'm mad about my flat. Aquí en Estados Unidos se menciona esa frase por ejemplo, se relaciona con que estoy molesto, estoy enojado porque se me ponchó una llanta, ¿ya? Pero esta misma frase en el Reino Unido, en Inglaterra, cuando alguien dice allá en Inglaterra, I'm mad about my flat, ¿sabes qué significa? Significa, estoy muy contento por mi nuevo apartamento. En la misma época, solamente en diferente cultura. Dos significados totalmente diferentes. Ahora imagínate, esta cultura que existió 2000 años antes, y la queremos interpretar esas frases, esas palabras con una mente de 2000 años después y en una cultura totalmente diferente y un idioma totalmente diferente, ¿cómo crees que va a ser entendido? Hermano, por eso es que estamos como estamos. Por eso que se han torcido las palabras del Señor Jesús y las enseñanzas de los apóstoles. Por eso, porque no se han tomado en cuenta el trasfondo cultural, el sistema religioso, el sistema político que existía en esa época. Amén. Y no es que yo lo diga que se están torciendo, hermano. No, no que yo me esté inventando que se están torciendo y malinterpretando estas cosas. No, lo dijo el apóstol Pedro. Carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Te das cuenta? Es por esta razón que nos es necesario conocer esa cultura en la que fueron escritas estas palabras, ya que, como vuelvo a repetir, vivimos en una cultura totalmente diferente a esa y a una distancia de casi 2000 años. Y si en nuestro tiempo existen grandes diferencias entre una cultura y otra, entonces ya te podrás imaginar cuántas diferencias no habrá entre nuestra cultura y la cultura en que vivieron Jesús, Yeshua y los apóstoles. Y si a esto le agregamos la diferencia tan grande que existe de un idioma a otro, y hablando de idiomas de las Escrituras, sabemos que lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, que en hebreo es el Tanaj, fue originalmente y mayoritariamente escrito en hebreo antiguo, con algunos pasajes escritos en arameo antiguo, y en el siglo III antes de Cristo fue traducido, este Antiguo Testamento fue traducido al griego koiné, en la llamada Biblia Septuaginta, que fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá de Judea, para los judíos que se encontraban en la diáspora y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griegas. Esto fue en lo referente al Antiguo Testamento, al Tanaj. Pero ahora, ¿qué hay en lo referente al Nuevo Testamento? ¿Qué en lo referente a los evangelios? ¿En qué idioma fueron escritos originalmente? Bueno, pues hemos sido enseñados que fueron escritos en griego originalmente. Al menos eso es lo que indican las copias de los textos más antiguos que hasta ahora se han encontrado. Pero hagámonos esta pregunta. ¿En qué idioma enseñó Jesús, Yeshua, a los apóstoles y a las multitudes, siendo todos ellos judíos? ¿Será que el Señor hablaba el griego fluidamente y les enseñó en griego? Dado que la versión de la Septuaginta era mayormente rechazada por los judíos dentro de Israel, oiga, que incluso había algunos judíos ahí que decían que era mejor comer cerdo que hablar griego. Entonces, podemos deducir que Jesús, Yeshua, no pudo, o más bien, él pudo conocer algunas palabras en griego, pero no dominar el idioma para poder hablarlo fluidamente. Y además, si las escrituras en Israel estaban escritas en hebreo y algunos textos en arameo, que se les conoce como Targum, lo más lógico es que Jesús, Yeshua, hablara y enseñara en hebreo y en arameo, pero no en griego.
Otro punto muy importante a considerar es que en un principio los apóstoles no contaban con cuadernos de apuntes como nosotros los tenemos hoy en día, ni con rollos, ni con pergaminos, ni con lápices, ni con plumas a la hora en que Jesús les impartía las enseñanzas. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tomar notas de las enseñanzas que recibían del Señor, sino que se las memorizaban. Oiga, todo eso se lo aprendían de memoria, y pues esto no es algo que nos sorprenda, porque de hecho los niños judíos a la edad de 12 años, ellos ya se saben de memoria toda la Torá. Oiga, nada más. Y después los apóstoles, después de memorizarse las enseñanzas, ellos transmitían esas enseñanzas oralmente, ¿sí?, al pueblo, hasta que alrededor de 20 a 30 años después de la ascensión de Jesús, de Yeshua al cielo, esas enseñanzas fueron puestas por escritos en los que conocemos actualmente hoy como evangelios. Esos evangelios escritos originales no han sido encontrados, si es que aún existen. Los que actualmente existen en museos y universidades son copias tardías de esos originales, pero están escritos en griego koiné. Ahora, existen ciertos comentarios de algunos padres de la iglesia que hacen creer que tal vez estos evangelios originales fueron escritos en hebreo o arameo y después traducidos al griego. Se presume que el evangelio de Mateo se redactó en hebreo entre los años 40-50 de la era cristiana, aunque según otras investigaciones fue posterior. Y de esto se halla el siguiente antecedente correspondiente al año 110 de Papías Hierápolis, que esto está cerca de Éfeso, tal como lo menciona Eusebio de Cesarea, quien escribió. Fíjese lo que escribió. Dice, de manera que Mateo escribió las palabras en el idioma hebreo y cada uno las interpretó como pudo. Eso aparece en Historia Eclesiástica 3:39-16 en Cambridge University. ¿Ya? Para Eusebio, con respecto al Evangelio de Mateo, predicó primero a los judíos, después, como también debía ir a los otros, confió a la escritura en su lengua materna, su evangelio, supliendo así para aquellos de los que se alejaba la falta de su presencia por medio de las escrituras, o por medio de la escritura. Del mismo modo, cuando precisa el ambiente originario del evangelio de Mateo bajo una forma o bajo otra, Eusebio observa. Así pues, dice, Mateo publicó entre los hebreos en su propia lengua una forma escrita de evangelio en la época en que Pedro y Pablo evangelizaban Roma y fundaban allí la iglesia. Oiga nada más. El evangelio de Mateo en lengua hebrea. Y también existe una versión del evangelio de Mateo llamada Shem Tov, pero esta versión se cree que es una versión tardía, más bien traducida de la versión en griego. ¿Ya? Entonces tenemos fuertes indicaciones de que al menos el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en hebreo, arameo, y después traducido al griego, que esto sería lo más lógico, ¿no crees? Porque si Jesús no habló griego, y quizás los apóstoles, tampoco siendo ellos todos judíos, lo más lógico es pensar que fue escrito en hebreo o en arameo. Y también las traducciones, oiga, también las traducciones que actualmente tenemos en español o en inglés del Antiguo Testamento, fueron traducidas en su mayoría de la versión de la Septuaginta, o sea, de la versión en griego y no de la versión en hebreo. Pero, ¿cuál es el problema que existe con las traducciones en griego? Bueno, dado que el idioma hebreo es un idioma muy rico, y en las traducciones en griego muchas veces, por ejemplo, dos diferentes palabras hebreas con diferente significado cada una, se traducen bajo una sola palabra en griego, lo que trae algunos problemas al interpretar ciertos pasajes. ¿Amén? Como por ejemplo, las palabras hebreas, H5959, que es la palabra alma, que el significado es soltera o mujer en edad fértil, que puede estar soltera o casada, o se puede, o sea, puede ser virgen, esa mujer puede ser virgen o no. ¿Amén? Sí, pues si está soltera, puede que sea virgen, pero ya si está casada, pues ya no. ¿verdad? Pero hay otra palabra también, H1330, que es la palabra betula o betulá. Esta palabra sí significa virgen.
Ahora, estas dos diferentes palabras hebreas fueron traducidas como una sola palabra griega, la G3933, que es la palabra partenos o partenos. Por ejemplo, en las versiones actuales que tenemos, Isaías 7:14, eso es de la versión Septuaginta. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen, pero ve qué palabra es la que se traduce ahí. Es la palabra alma, 59:59. Ya vimos que esta no indica realmente que esta mujer, que esta mujer sea virgen o no. Dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nuevamente repito, esta es de la versión Septuaginta. En Génesis 24:16 dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso, hablando de Rebeca, virgen, dice, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Pero esta palabra virgen, esta sí usan la palabra betulá, 13:30, que esa sí significa virgen, pero acá en Isaías se usa otra palabra, la palabra alma, que es mujer o joven, soltera. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y ya, por ejemplo, en Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Pero esta es la palabra griega partenos, ¿sí? O sea, aquí ya en realidad no sabemos cuál palabra se utilizó, cuál palabra griega, porque fue traducida las dos en esta una sola palabra griega. Estas son cosas que se deberían tomar en consideración al interpretar las escrituras para poder hacerlo correctamente. Mas si a eso le agregamos, oiga, más si a eso le agregamos, aquí vamos a hablar ya de algo más serio. Mas si a eso le agregamos todas las interpolaciones que han sido agregadas a las escrituras, algunas de ellas, como vuelvo a repetir, por errores humanos que se cometieron al copiar los textos, pero muchas de esas interpolaciones fueron hechas a propósito para respaldar ciertas teologías y doctrinas o dogmas, pero que al ser escudriñadas y ser pasadas por la lupa de las escrituras y al echar mano de manuscritos y códices más antiguos, nos damos cuenta que esas fueron cosas agregadas en las copias tardías de las escrituras. Claro que aquellos que desconocen todas estas cosas y acontecimientos, ellos están confiando ciegamente en que las escrituras que tienen en sus manos actualmente son realmente la verdad y son los textos originales que no han sido trastocados. Pero pues eso desgraciadamente no es así. Y ya lo vimos en Jeremías 8:8, ¿sí? Donde los escribas ponían mentiras. Amén. O sea, eso no es de sorprendernos, eso ha sucedido y más cuando ha pasado tanto tiempo, hermano, no debería de sorprendernos eso. Por ejemplo, hay algo que se conoce, y esto es algo que en el pueblo cristiano, pues no se tiene este conocimiento, se ignora esto, ¿ya? Pero hay algo que se conoce como la coma juánica o coma juanina, que se cree que es una añadidura que fue hecha al texto de Primera de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. Y esto que fue a partir del siglo IV para respaldar el dogma de la Trinidad. Eso se cree que fue agregado por la Iglesia Católica. Incluso la primera edición de la Biblia que se tomó del Textus Receptus, que fue el texto griego del Nuevo Testamento, que editó Erasmo de Rotterdam, no estaba incluida la coma juánica, sino que apareció hasta la tercera edición, y de esta última edición surgen muchas de las traducciones de la Biblia que tenemos actualmente, como por ejemplo la Reina Valera. La Reina Valera se lee así este verso, Primera de Juan 5:7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Verso 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. ¿Ya? O sea, aquí se tiene una base para respaldar el dogma de la Trinidad, ¿no? Aquí lo dice claramente. Sí, pero se cree que esto fue agregado. ¿Por qué? Porque hay otras versiones, hermano, actuales, que dado que
han entendido, han conocido que esto fue agregado, ellos ya no lo ponen en sus versiones. Por ejemplo, la Biblia Jerusalén, el mismo verso, 1 Juan 5:7 dice, pues tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres convienen en lo mismo. ¿Te das cuenta? Aquí ya no está agregado esto que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. No está. Pero también las versiones modernas de la Biblia han tomado diferentes posiciones acerca de la coma jónica. Algunas la han dejado en letra cursiva para reflejar su controvertida autenticidad. Otros la han omitido por completo, por considerarla una añadidura apócrifa, o la han relegado a una nota a pie de página explicando las dudas sobre su veracidad. Y a continuación te voy a presentar ejemplos de versiones modernas en idioma español que omiten la coma jónica. Por ejemplo, la Biblia textual Sociedad Bíblica Iberoamericana solamente pone, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. O también la Nueva Versión Internacional, no pone la coma jónica. Dice, tres son los que dan testimonio, y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. Y tú puedes constatar, hermano, si tienes otras versiones, constata. Hay versiones que sí la ponen, hay versiones que no la ponen. La Biblia latinoamericana, tres son, pues, los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Biblia de Jerusalén, ya lo leímos. Biblia Nacar Colunga, porque tres son los que testifican, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres se reducen a uno solo. O la Biblia Dios habla hoy. Tres son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre. Es lo que dice solamente en ese verso de 1 Juan 5:7. O también palabra de Dios para todos. Hay tres testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo en su testimonio. O también la Peshita en español. Y el espíritu da testimonio porque el espíritu es la verdad. Y tres son los testigos, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Oiga nada más. También la Biblia en lenguaje sencillo, dices, son tres los que enseñan que esto es verdad, el Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que derramó Jesús al morir en la cruz, y las tres dicen lo mismo. O también la versión castellán, sabemos que Jesucristo vino al mundo por medio de agua y de sangre, no solo por medio del agua, sino por el agua y por la sangre vertida en la cruz. De esto da testimonio el Espíritu Santo, que es la verdad misma, y de ese modo los testigos son tres, que concuerdan entre sí, el Espíritu Santo, el agua y la sangre. ¿Les cuenta? En el programa Eastward también aparece, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres, hacia adentro dice, el uno son. También la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, esta es la traducción de los testigos de Jehová, dice, porque hay tres que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Como te puedes dar cuenta, muchas de las traducciones actuales ya omiten esa coma juánica, esa coma juanina. ¿Por qué? Porque se cree que eso fue agregado por la Iglesia Católica para respaldar el dogma de la Trinidad. No vamos a hablar hoy de la Trinidad, ese es un tema aparte. Solamente te presento esto para darte a conocer que existen cosas que han sido agregadas. Amén. Lógicamente, todas estas cosas de las que hemos estado hablando no se enseñan en los institutos y universidades bíblicas actuales, como tampoco se enseña el trasfondo cultural, político y religioso que existe en la época que existía en la época de Jesús, de Yeshua. Y por lo tanto, si se ignoran todas estas cosas y no se toman en cuenta al momento de querer interpretar las Escrituras, las enseñanzas del Señor Jesús, de Yeshua, y después la de los apóstoles, entonces va a ser prácticamente imposible poder interpretarlas de una manera correcta y se les va a terminar dando un significado totalmente diferente a lo que el Señor Jesús, a lo que Yeshua y los apóstoles quisieron transmitir. Tampoco se enseña acerca de las raíces hebreas de nuestra fe en estos institutos y universidades bíblicas actuales, ya que como sabemos, el Señor Jesús, Yeshua, él fue hebreo, específicamente judío, al igual que los apóstoles, y ellos creían y enseñaban la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, al igual que cumplían y enseñaban la ley de Dios dada a Moisés. Pero en estos institutos, estas universidades, se enseña
a partir de los padres de la iglesia hacia acá. Es lo que se enseña. Amén. Como vuelvo a repetir, ya al Jesús transformado de un Jesús judío a un Jesús griego. Pero, ¿sabes qué es lo que se enseña en la mayoría de los institutos y universidades bíblicas actuales? Se enseñan ya conceptos totalmente diferentes a los que el Señor Jesús, Yeshua, el Jesús judío, ordenó que se enseñaran. Y por el contrario, se enseñan conceptos que fueron establecidos ya por los padres de la iglesia, todos ellos ya de una procedencia gentil, muy ajenos e ignorantes a las escrituras hebreas, al igual que de la cultura en la que vivió Jesús, en la que vivió Yeshua y los apóstoles. Y por consiguiente, si esto se enseña en esas universidades, en esos institutos bíblicos, entonces por consiguiente ya los pastores, los evangelistas, maestros, profetas, que se han graduado de esos institutos y universidades, pues ellos van a enseñar lo mismo que fueron enseñados en las diferentes iglesias cristianas y católicas, protestantes, que existen actualmente. Pero que ellos, hermano, ellos no son los culpables. Entonces, los pastores, evangelistas, maestros que están enseñando esto, ellos no son culpables. O sea, al enseñarte esto, al darte a conocer todo esto, no es para que tú vayas con tu pastor, con tu maestro, tu profeta, y le digas, ¿sabes qué? ¿Por qué me has estado enseñando cosas que no son verdad? ¿Por qué me has estado enseñando mentiras? No, mi hermano, ellos te han estado enseñando lo que ellos mismos fueron enseñados. ¿Ya? Ellos también son víctimas del sistema establecido, ¿ya? Porque ¿cómo ellos te iban a poder enseñar algo que ni siquiera conocen? Es imposible. Por eso es que nos es necesario instruirnos en todas estas cosas que no han sido tomadas en cuenta. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. O sea, lo importante aquí es tener un espíritu de humildad y reconocer que muy fácilmente nos podríamos encontrar no teniendo toda la verdad, pero estar con una mente abierta, dispuestos a ser enseñados, a pesar de que ya seamos veteranos en el cristianismo, ¿ya? Pero hay quienes dicen, no, yo tengo la verdad absoluta. Nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, hermano. Nosotros mismos podemos todavía estar equivocados. Oiga, podríamos estar equivocados todavía. Amén. Nadie tiene la verdad absoluta, pero lo importante aquí es tener una mente abierta, ¿ya? Dispuestos a ser enseñados, pero desgraciadamente ese espíritu de humildad no existe. Esto no está sucediendo así, sino por el contrario, cuando alguien se levanta contra todo aquello que ha sido establecido como una verdad absoluta por el sistema religioso establecido, aunque estas supuestas verdades absolutas solo sean dogmas, cuando alguien se atreve a cuestionar esas enseñanzas, las cuales muchas veces ya no tienen nada que ver con lo que está registrado en las escrituras, pues a estas personas que se atreven a hacer eso, se les trata de ignorantes, se les dice que están equivocados, que son débiles en la fe, reciben burlas y se les trata de ridiculizar. Pero esto es lo mismo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, hermano. Si tú te pones a investigar todo eso, por ejemplo, algo que hoy para nosotros es una verdad y que no hay lugar para la duda, es por ejemplo que la Tierra es redonda, ¿no? Pero imagínate lo que fue para aquellas personas que lo dijeron por primera vez, cuando se creía y se pensaba que la Tierra era plana. Seguramente que los juzgaban de locos. Se burlaban de ellos, y a muchos de ellos los encarcelaron y hasta mataron por decir eso. Pero ve cómo cambian las cosas, porque el día de hoy, el que dice que la tierra es plana, es el que es considerado un loco, el que recibe todas las burlas. Entonces, ¿te das cuenta de todo esto? Existen muchas pruebas bíblicas y antropológicas, al igual que estudios hechos por personas expertas en la materia, investigadores independientes que no pertenecen al sistema establecido,
y que estos estudios realizados indican muy claramente que existen muchas cosas en las Sagradas Escrituras que se han torcido y se han malinterpretado, principalmente el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las palabras de Jesús, de Yeshua, y las palabras del apóstol Pablo. Hay pruebas bíblicas, hay pruebas para esto, ¿ya? Pero que cuando alguien se atreve a ir en contra de lo que ya ha sido establecido como una verdad absoluta, esta persona es la que está equivocada, es la que recibe burlas, es la que es ignorante y es débil en la fe. Pero esto no solamente sucede en lo concerniente a esto, en lo concerniente a religión, como ya lo mencioné antes. Por ejemplo, ahorita están de moda los terremotos, ¿verdad? Han aumentado en gran manera. Pero en cuanto a esto, en cuanto a los terremotos, hemos sido enseñados que los terremotos no se pueden predecir, que no existe la manera de saber cuándo va a suceder un terremoto. Esto es lo que nos dice el sistema establecido. Pero, oiga, pero resulta que hay descubrimientos modernos y ciencias que cada día más vinculan a los terremotos más grandes que suceden en la Tierra con lo que sucede directamente en el Sol. Por ejemplo, las explosiones solares, las tormentas solares, los vientos solares, y como siempre sucede con todos aquellos que se levantan en contra del sistema establecido y empiezan a exponer los errores que se han hecho, al igual que todo lo que se ha ignorado y no se ha tomado en cuenta, pues también se les empieza a ridiculizar, a burlarse de ellos y a levantar campañas en su contra. Tal es el caso de un hombre, hermano, que a raíz de los terremotos de México de septiembre del año pasado, empecé a escuchar, empecé a ver sus videos. Su nombre es Alex Bachman. Es un profesor, el cual no es ningún científico, como él mismo lo aclara, pero que él ha dedicado gran parte de su vida a investigar sobre estas nuevas tecnologías y ciencias para poder predecir terremotos, que incluso él predijo con gran exactitud los terremotos que sucedieron en México el pasado septiembre del 2017, al igual que el último que sucedió hace unas semanas atrás, en febrero de este 2018, como también otros terremotos en otros países. No que sea ningún profeta ni nada de eso, no, él simplemente toma en cuenta muchos indicadores que son precursores de grandes terremotos que se han dado en la Tierra. Pero, ¿qué ha pasado con el sistema establecido? Lo mismo que siempre sucede. Se han burlado de este hombre, lo han ridiculizado, lo acusan de ignorante, han levantado campañas en su contra para intentar desprestigiarlo, pero él, hermanos, sí muestra su frustración, su enojo en sus videos, pero él sigue haciendo su trabajo. Él continúa haciendo su trabajo informativo y prediciendo terremotos, que de hecho suceden. O sea, les pega, ¿ya? Pero que el sistema establecido sigue diciendo que no se pueden predecir. Él le ha pegado con días de anticipación, hermano, a terremotos que suceden, hermano, ¿ya? No es ningún brujo, ningún hechicero. No, simplemente que está al corriente de estudios que se han estado haciendo recientemente. Amén. Cuando los científicos e investigadores independientes van avanzando cada día más en esta ciencia de predecir terremotos, que está todavía en su etapa inicial, pero aún la NASA acaba de informar que el Sol definitivamente tiene mucho que ver con los terremotos. Oiga, de alguna manera, yo me he identificado mucho con este hombre, con Alex Bachman, porque al igual que él, yo también he recibido muchas burlas, muchos desprecios, me he ganado muchos enemigos por levantarme en contra del sistema establecido y creer que Dios y su palabra verdaderamente no cambian, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y que su palabra permanece para siempre y que las escrituras se han torcido y se han malinterpretado por el sistema religioso establecido. Porque he entendido que estamos en estos tiempos finales, en que este tiempo iba a suceder una restauración de todas aquellas cosas que se habían torcido y malinterpretado. Jeremías 16:9, oiga nada más, oiga lo que dice, perdón, Jeremías 16:19, dice, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán,
Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad y no hay en ellos provecho. ¿Qué significa esto, hermano? Que muchas cosas que fuimos enseñados no eran verdad, eran mentira. En otras palabras, se han torcido y malinterpretado ciertas enseñanzas. Entonces, esta es la razón por la que nos es necesario hacer una revisión total, hermano, de todo lo que fuimos enseñados previamente, bíblicamente hablando, claro. Pero ya no lo vamos a hacer con una mente griega pagana, sino con una mente como la del Señor Jesús, la de Yeshua y sus apóstoles, con una mente hebrea. Vamos a empezar a tomar en cuenta cosas que no se han tomado en cuenta. ¿Ya? Haz de cuenta que esta es la nueva tecnología y ciencia que se usa para predecir terremotos, ¿ya? De la que toma en cuenta este hombre Alex Bachman, pero a nosotros nos va a servir para encontrar todo lo que se ha torcido y malinterpretado en las escrituras, para de esa manera empezarlas a restaurar. Al igual que erradicar todos los mandamientos y costumbres de hombres para establecer solamente los mandamientos de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que yo empecé a hacer en mi vida personal. Amén. Una vez que el Señor me empezó a mostrar todas, bueno, no todas, algunas cosas que estaban siendo torcidas y malinterpretadas, que no iban de acuerdo con lo que está escrito en su palabra. Cuando empecé a cuestionar todo eso, que tomé mi decisión de salir de ese sistema, porque yo pertenecía a ese sistema establecido, hermano. Pero al entender todo esto, decidí salir, un llamado fuera. De hecho, es lo que significa, recuerdan en los estudios del libro de los Gálatas, es lo que significa la palabra iglesia. La palabra eclesía, la palabra griega eclesía. Llamados fuera, llamados a salir. Esa es la verdadera iglesia. Los que salen de ese sistema religioso establecido. ¿Ya? Entonces, al darme cuenta de eso, tomé la decisión de salir de ese sistema establecido. Amén. Y cuando me preguntaron, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿A dónde te vas a congregar? Y mi respuesta fue, yo no me voy a congregar en ningún lado. Lo que he ordenado para mi vida personal es una revisión total de todas las enseñanzas que he recibido hasta este día para ver si son verdad o no. Si son verdad, no hay problema. Pero si no son verdad, hay que desecharlas. Amén. Eso es lo que hemos estado haciendo casi por los últimos 2 años. Y para poder lograr todo esto, pues nos es necesario verdaderamente escudriñar a fondo las escrituras, investigar y estudiar el trasfondo cultural, político y religioso de la época de Jesús y de los apóstoles. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en este ministerio. Y como siempre sucede en un principio, pues somos juzgados. Se nos dice que nos desviamos. Oiga, a mí cuántas veces no me han dicho, te torciste, hermano. ¿Sí? Recibimos burlas, recibimos amenazas de todo tipo, pero Dios está abriendo cada día más el entendimiento en su pueblo, para que puedan ver todas las pruebas, porque existen pruebas que son verdades, que las escrituras se han torcido y que se han malinterpretado. Yo sé que muchos cuando me escuchan decir esto, me juzgan de loco, diciendo, no, ¿cómo puede ser posible? Es posible, hermano, y hay pruebas. Hay pruebas, les he estado presentando pruebas en todos los estudios que hemos estado haciendo, les he estado presentando pruebas verídicas de que realmente las escrituras han sido torcidas. Amén. Entonces, porque de hecho hay quienes ni siquiera se prestan para ver todas estas pruebas, ¿ya? A pesar de que aquí están, se las presento, dicen, no queremos ver eso, no queremos ver eso, ¿ya? No se prestan para ver esas pruebas, simplemente dicen, no quiero ver nada. Pero, como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Así que yo te invito a que nos desprogramemos de toda enseñanza previa y que le traigamos al Señor una mente como la de un niño. Y que Él, a través de su Santo Espíritu, nos guía a toda su verdad y nos enseñe todas las cosas. Y para terminar, si alguien quiere escuchar a este hombre, Alex Bachman, y su predicción de terremotos, más o menos hace 1 o 2 videos a la semana y lo sube a YouTube. No está en Facebook, ¿ok?
estuvo en un tiempo, pero decidió salirse y el que ahora está ahí no es él. Anticonciencia Radio se llama la página que tiene alguien que no es Alex Bachman. Pero si tú lo quieres consultar, quieres ver sus videos, métete a YouTube y solamente búscalo como Conciencia Radio. Amén. Aquí vamos a terminar esta introducción del día de hoy. Fue un privilegio el estar compartiendo con todos ustedes estas enseñanzas. Amén. A partir de la próxima semana vamos a entrar de lleno al estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano. Y como repito nuevamente, tú mismo te vas a ir dando cuenta si la iglesia en la que tú te congregas realmente es parte de esa iglesia primitiva, teniendo la misma fe de Jesús, de Yeshua y de los primeros apóstoles, o ya es otra fe diferente. Tú mismo te vas a ir dando cuenta, yo no te tengo que decir nada, tú mismo lo vas a ir leyendo. Amén. Pero mientras tanto, que el Señor les bendiga. Fue un privilegio para mí el estar compartiendo todas estas cosas. Amén. Deseo que esa semana sea una semana próspera y bendecida. Aleluya. Y si alguien tiene, hermano, alguna inquietud o si tiene el deseo de acompañarnos directamente a nuestros estudios en vivo, estamos localizados en el área de Eco Park. Nos reunimos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Amén. Los lunes a partir de las 7:30 de la noche con estudios bíblicos. Viernes también 7:30 de la noche con estudios bíblicos para jóvenes. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda, alguna necesidad de oración, no duden en contactarme. Estoy dispuesto, estoy disponible. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision12373@gmail.com. Y si esta enseñanza fue de bendición para ti, yo te invito a que corras la voz, que compartas. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Nuevamente, fue un privilegio para mí el estar compartiendo todas estas enseñanzas. Mi nombre es Ramiro Moreno, para todos aquellos que no me conocían. Esperamos vernos pronto la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor les continúe bendiciendo. Bendiciones y adiós.